Buenos días, otra vez dando comienzo a este estudio bíblico de cada domingo, mientras voy a colocar el micrófono porque me acordé que no se escucha bien, ¿no? Entonces le voy dando tiempo también a aquellos que se van conectando. Buenos días, acá estamos. Con el estudio bíblico de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista de Paso del Rey. Muy bien, hoy estamos con tres pasajes, en realidad, tres relatos en Marcos capítulo 8. En Marcos capítulo 8 tenemos del versículo 1 al versículo 10 el relato de la alimentación de los 4.000. Después, en el versículo 11 al 13, la demanda de señal que hacían los fariseos. Y del versículo 14 al versículo 20, un pasaje, un relato donde se ven combinadas los otros dos anteriores. Así que tenemos que verlos juntos, porque es justamente el párrafo del 14 al 20 o al 21 que nos ayuda a entender lo que estaba sucediendo en los otros dos. O sea, están ligados los tres, en ese sentido. El domingo pasado estábamos viendo el relato de Marcos capítulo 7, del versículo 24 en adelante. Y ahí estábamos viendo este detalle que Jesús había ido a la zona de Tiro y de Sidón. Y después, en el versículo 31, que salió de esa zona y pasó por la región de Decápolis. Dice el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, es decir, por toda esa zona norte de Galilea, ¿no? Pero es en Mateo en donde nos aclara que Jesús llegó a la zona de Galilea, del mar de Galilea. Es en Mateo 15, en el versículo 21, estábamos viendo que justamente lo de la mujer cananea o la mujer de Tiro, de Sidón, de esa zona, salta Mateo el párrafo de cuando Jesús pasó por Decápolis y llega en el versículo 29 al relato en donde Jesús llegó a Galilea. Después Jesús de allí vino junto al mar de Galilea. Entonces lo que vamos a leer de la alimentación de los 4.000 es justamente junto al mar de Galilea. Es lo que nos está enfatizando Mateo. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó y se acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, los mancos sanados, los cojos andar y los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. En este contexto es lo que vamos a estudiar hoy. Es decir, Jesús en el mar de Galilea, en un monte, en alguno de esos montes que había en esa zona, con mucha gente alrededor. Y ahora vamos a ver cuántas eran esas personas. Así que vamos de vuelta a Marcos y vamos a estar leyendo en Marcos, siempre tomamos como base Marcos, como habíamos dicho, que Marcos fue el primer evangelio antes que Mateo y Lucas, y justamente Mateo y Lucas tomaron a Marcos como base. Así que vamos a partir siempre de Marcos. Entonces dice en Marcos 8.1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer.
Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con los discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bueno, este relato, si no viéramos que hay una diferencia de número, podríamos estar diciendo: ya lo estudiamos, porque ya pasó esto, ya lo vimos cuando estudiamos Marcos capítulo 6, en el versículo 30, pasó algo prácticamente igual. En este caso, en Marcos capítulo 6, vimos que alimentaron a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Y ahora acá nos encontramos que, bueno, es otro relato, porque acá da de comer a 4.000. Entonces, pero pasa exactamente lo mismo, Pero lo interesante, que justamente marca este texto, es la actitud de Jesús, que habiendo ya con los discípulos vivido una experiencia idéntica, ¿no? Les habla de una manera como probándolos, ¿no? Veamos el versículo 2, cuando dice: tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren en ayuno a sus casas, se desmayarán por el camino. Es decir, les deja pendiente. Entonces, la respuesta que evidentemente esperaba Jesús era que dijeran: ¿por qué no hacemos como hicimos con los 5.000? Pero no hicieron eso. Sus discípulos respondieron de la misma manera que en aquella situación con los 5.000. Respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en esta zona desértica? ¿No es cierto? No era desierto de arena, sino una zona inhabitada. ¿De dónde quién puede dar de comer a esta? Una pregunta que ya estaba respondida. ¿Quién puede? Bueno, Jesús, en las manos de los discípulos. Esto ya se respondió. Esa pregunta ya había sucedido en Marcos capítulo 6. Ya estaba esa respuesta. Pero Jesús vuelve a repetir la misma situación. En Marcos pone primero a la aparición de los panes y luego la aparición de los pececillos. En Mateo directamente lo cuenta de la misma manera que en el acontecimiento de los 5.000. Mateo 15, versículo 35, y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió, y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Es exactamente lo mismo que había pasado en el relato de Mateo 14, ¿no? Mateo 14, 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, lo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Exactamente lo mismo. Se repitió la situación, 2 veces el mismo milagro, vamos a decir.
a decir así, ¿no? Nada más que en un acontecimiento fue con 5.000 personas y ahora con 5.000 hombres, ¿no? Y ahora con 4.000 hombres. Eso nos dice en Mateo 15, 38. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así era como contaban los hebreos, ¿no? Entonces, había una multitud realmente, ¿no? No sabemos cuántas personas había, no podemos saber. Podríamos pensar que eran más de 8.000 personas, por decir algo, ¿no? Si había la misma cantidad de mujeres que de hombres, y unos cuantos niños, entonces eran más de 8.000 personas. Lo mismo decíamos cuando vimos el relato de la alimentación de los 5.000. Eran más de 10.000 personas. Entonces, se repite la situación, ¿no? Y volvemos a enfatizar lo mismo que en aquella oportunidad. Jesús podría haber él repartido los panes y los peces a la multitud y se hubieran multiplicado en sus manos, ¿no? Pero no lo hizo así porque lo que quiso hacer era que los discípulos participaran del milagro, los discípulos participaran de la alimentación. En el relato de Mateo 14, versículo 16, dice Jesús, es decir, cuando fue la alimentación de los 5.000, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. En este caso, en el relato de la alimentación de los 5.000, fueron los discípulos los que le trajeron el problema a Jesús. La gente está sin comer, despídelos para que se vayan. Se hace tarde, despídelos para que se vayan. No, denle ustedes de comer. Ahora, en el relato de los 4.000, es Jesús quien les plantea el problema. Ahí está la gracia del pasaje, en donde es Jesús donde está esperando la respuesta que Él les había dado. Es decir, en el pasaje, en el caso de la alimentación de los 5.000, los discípulos vienen y le traen el problema. La gente no tiene que comer, despídelos para que ellos compren comida en las aldeas. Despídelos. Y Jesús les dice, denle ustedes de comer. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? ¿De dónde vamos a sacar tanta comida acá en este lugar? Aunque tuviéramos de dónde sacarla, ¿cómo juntamos la plata para comprar? Eso es lo que le planteaban en el caso de los 5.000. Ahora viene el caso de los 4.000 y Jesús es quien le dice, tengo compasión de la gente. Porque la gente está acá conmigo ya hace 3 días, no tienen que comer. Si yo los despido ahora, es decir, no me pueden decir despídelos. Porque si yo los despido ahora, esta gente, que muchos vinieron de lejos, se van a desmayar en el camino. Estamos en un problema más grave que el anterior, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Le pone Jesús prácticamente esa pregunta, ¿no? Y los discípulos, en vez de decir, ¿por qué no hacemos como sucedió con los 5.000? Vemos a ver qué hay, vos orás, nosotros los repartimos y se va a dar de comer a toda la multitud. No, vuelven a plantear lo mismo, como si no hubieran vivido aquello anterior. Y fíjense ustedes entonces la aplicación para nuestras vidas, ¿no? Ya hemos vivido situaciones en donde Jesús nos mostró cómo actúa Él frente a los conflictos, a las dificultades, a las necesidades. Ya vimos, ya lo hemos experimentado, pero necesitamos que Él nos haga acordar otra vez cómo opera Él, cómo trabaja Él, cómo soluciona Él las cosas. Es difícil para nosotros, en nuestra fe inmadura, recordar lo que ya hizo, ¿no? Una vez que sucede decimos, claro, si así había pasado la vez pasada. Nuestra fe se hace madura cuando ya damos por entendido que Jesús actúa de esa manera. Ya sabemos, no es solamente
que confiamos en algo que esperamos a ciegas, sino que confiamos en una persona que sabemos que actúa de cierta manera. Eso es una fe madura porque conocemos más a Jesús, conocemos a nuestro Dios. Entonces, al conocer a nuestro Dios, sabemos cómo es Él, sabemos cómo actúa, sabemos cómo piensa, sabemos cómo soluciona las cosas. Eso es una fe madura. Los discípulos en este momento, en esta etapa de la vida, de sus vidas cristianas, estaban como muchos de nosotros, con una fe inmadura. Y entonces reaccionaban de esa manera, ¿no? Más adelante iban a reaccionar de otras maneras y iban a confiar en la obra del Espíritu Santo actuando en sus vidas. Y iban a resolver problemas de la manera que Jesús les enseñó. Pero en esta oportunidad Jesús está probando la fe de ellos. Y les dice, ¿cómo hacemos? Para que ellos les digan, hagamos como sucedió la vez pasada. Multipliquemos el pan para dar de comer a esta gente. Entonces, este relato es algo que tiene que ver directamente con Jesús y los discípulos. Jesús y los discípulos solucionando un problema. Pero en el versículo 11 de Marcos capítulo 8, aparece la otra situación. Cuando cruzaron el mar a la otra región, aparecieron unos fariseos. En el pasaje de Mateo va a decir fariseos y saduceos, ¿no? Pero entonces vinieron unos fariseos, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesús, ¿no? Pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Esto es un acontecimiento que ya no sucede con la multitud frente. Pero están los discípulos en ese momento. Los discípulos son testigos de esto. Vamos a ver el pasaje de Mateo. En Mateo, capítulo 16, versículo 1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Bueno, en este relato nos marca más detalles, ¿no? Lo mismo que en Lucas. En Lucas, en el capítulo 12, tenemos el relato, pero está repartido en dos partes. Fíjense, en Lucas capítulo 12, en el versículo 1 al 3, tenemos una de las partes, que lo vamos a ver ahora en un momento cuando leamos lo que sigue de Marcos. Y el otro está en Lucas 12, 54-56, que dice, decía a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Obviamente acá ahora está dirigiéndose a otro grupo de personas, ¿no? Pero es evidente que tanto Lucas como Mateo tomaron esos textos que circulaban y Mateo lo puso en este contexto, en el contexto de la demanda de señal que hacían los fariseos y saduceos, ¿no?
¿Qué era la señal que pedían? Bueno, alguna señal del cielo, dice. Quizá alguna voz, algo majestuoso que sucediera, que demostrara que Él es el Mesías. Bueno, eso lo iba a hacer después Jesús, pero con Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, en el monte de la transfiguración, en ese monte en donde Jesús subió con ellos tres, se transfiguró de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual, aparecieron Moisés y Elías y el Padre desde el cielo con una voz que ellos escucharon, y después en las epístolas de Pedro marca eso, que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso sucedió, y sucedió en un momento en intimidad con los discípulos. También había sucedido en el bautismo de Juan, en el bautismo de Jesús por medio de Juan, ¿no? También había sucedido la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y descendió sobre Jesús el Espíritu Santo corporalmente en una paloma, manifestándose de esa manera. Ahora, esas señales estaban. Ahora, estos pedían señal delante de ellos, ¿no? Pedían una señal, pero dice Mateo, para tentarle. Es decir, que pasase lo que pasase, ellos la iban a negar. Iban a ridiculizar esa señal, se iban a burlar de alguna manera, iban a tratar de explicar lo que sucedió para que la gente, frente a la señal, en vez de tener una certeza, tuvieran dudas. Y ahí está la hipocresía de estos fariseos, que no buscaban algo para creer, sino, como eran incrédulos, algo para desmentir. Esto pasa siempre. Aquella persona que es incrédula, en vez de estar buscando algo para creer en Jesús, está buscando motivos para desmentir la obra, el ministerio o la existencia de Dios. Esto hacían estos fariseos. Entonces Jesús marca la hipocresía de ellos. Dice en Mateo, versículo 4, Mateo 16, 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera, está hablando de un tipo de gente, no está hablando, quizá al leer en el párrafo de Marcos, nos queda alguna duda que pueda referirse a una generación, digamos, en el sentido de cantidad de años, ¿no? Ahora me explico un poquito más. Dice en Marcos 8, versículo 12, ¿por qué pide señal esta generación? Esta generación, uno podría interpretar, una generación se calcula que es un periodo de 25 años, es decir, la primera generación, la segunda generación, la tercera generación, se refiere a, esa expresión así, se refiere a que pasó un determinado periodo donde los abuelos estuvieron, después vinieron los padres y ahora están los hijos. Generaciones. Ese no es el sentido de esta palabra. No se está usando acá en este sentido, sino se está hablando en el sentido de clase de gente, tipos de personas, esta generación. Y está hablando, en Mateo nos aclara más, es un tipo de persona mala y adúltera, es decir, engañosa, infiel. Entonces está hablando de un tipo de personas. Este tipo de gente, esta clase de gente, la gente que actúa y piensa de esta manera, eso es lo que nos está diciendo con generación, ¿no? Pide señal. Pasó en la época de Jesús, pasó en la época de los discípulos y nos pasa ahora, porque este tipo de personas sigue existiendo y en algún momento nosotros hemos sido quizá este tipo de personas, ¿no? Esta generación, esta clase de personas que demanda señal, ¿no?
Este término es importante porque después vamos a llegar a Mateo cuando Jesús anuncia su segunda venida y usa este mismo término, generación, ¿no? Cuando dice, les aseguro que esta generación no pasará. Bueno, eso lo vamos a ver oportunamente. Pero entonces, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ya lo vimos esto, pero vamos a repasarlo en Mateo capítulo 12. Es un pasaje más extenso sobre este tema, ¿no? Mateo capítulo 12, versículo 38, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. No era la primera vez que pedían esto, ¿no? Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Mas he aquí, más que Jonás en este lugar, y la reina del sur se levantará en el día del juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Como vimos cuando estudiamos ese pasaje, era un golpe muy duro para esos fariseos, porque las dos personas que se mencionan, o las dos clases de personas que se mencionan acá, los habitantes de Nínive y la reina del sur, eran gentiles, es decir, no eran judíos. Entonces está diciendo, ellos se arrepintieron frente a la predicación de Jonás, a la enseñanza de Salomón, ¿no? Se arrepintieron, pero ustedes están acá frente al Hijo de Dios, hecho Hijo del Hombre, es decir, encarnado, y no creen. Entonces no van a tener más señales. La señal que van a tener es que yo voy a morir en la cruz, voy a ser sepultado y al tercer día voy a resucitar. Esa es la señal que se anticipó en el Antiguo Testamento, entre otros tantos pasajes, con el relato de Jonás, que Jonás estuvo en las profundidades del mar, en ese pez 3 días y 3 noches, y después fue lanzado a la costa, ¿no? Eso fue un anticipo de lo que pasaría con Jesús. Bien, ahora Jesús está haciendo referencia de ese texto, ¿no? Y dice, yo voy a vivir eso. Yo soy el Hijo del Hombre, es decir, Dios hecho hombre, encarnado. Yo voy a morir en la cruz, voy a morir para pagar los pecados de toda la humanidad, voy a estar sepultado y al tercer día voy a resucitar. Y esa es la señal. No, la verdad no necesitamos más señales que esas para creer. Jesús ya murió, ya resucitó, venció la muerte, y el que cree en Él recibe el regalo de la vida eterna, el perdón de sus pecados y la comunión con el Espíritu Santo. La verdad que no hay más, no hay más, es todo. Ya cuando nosotros creemos en Él, recibimos toda la comprobación de la salvación en nuestras vidas. Entonces, para aquel que cree, esto no es suficiente, es todo. Pero para aquel que es incrédulo, siempre va a estar demandando una prueba más. ¿Para qué? Para después negarla, para después explicarla y refutarla, ¿no? ¿Por qué? Porque es incrédulo y lo que está buscando es más argumentos para su incredulidad. Pero entonces esa persona lo que tiene que hacer es arrepentirse de eso, reconocer que está en una actitud de hipocresía, que está rechazando la existencia del Dios que dentro suyo cree que existe. Lo que tiene no es incredulidad, sino rebeldía. Se está rebelando contra el Dios que él en su interior sabe que existe.
Tiene que arrepentirse de su hipocresía, de su propia negación a sí mismo. Dios se lo revela en su corazón. Si tiene un poquito de sensibilidad y es sincero, va a reconocer eso y entonces comienza a avanzar en fe y va a creer. Ahí se va a arrepentir, Pero hay un arrepentimiento previo que es el salir de la hipocresía. Y la hipocresía que se menciona acá, esa negación de uno mismo, ¿no? Es decir, fingir que uno no sabe, que uno no entiende, que uno no conoce, fingir y rechazar lo que hay dentro de uno mismo para entonces hacer lo que uno quiere, tener la libertad supuesta, que como no existe Dios, hago lo que quiero. Esa es una hipocresía. Esa hipocresía es la que ahora Jesús va a tratar con más detenimiento estando con los discípulos a solas en la barca. Pero Jesús tiene un trato muy particular con sus discípulos. Él trata de forma personal y en cada detalle vemos cómo Jesús está preparando a los discípulos para lo que venía. Antes vamos a ver un detalle que lo estoy pasando por alto, que es el significado de esta cuestión. Ustedes ven los arreboles del cielo, ¿no? Dice, ¿no? En Mateo, Mateo 16, versículo 2, dice, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. En Lucas capítulo 12 lo dice de otra manera, ¿no es cierto? Pero está enfatizando el mismo tema. Lucas capítulo 12, versículo 54, dice, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. ¿Qué está haciendo mención de ciertos acontecimientos climáticos que anticipan que algo va a suceder, ¿no es cierto? En este caso, la lluvia, o el buen clima, el sol primaveral. Es decir, cuando ustedes ven que el cielo se pone con arreboles, es decir, rojizo con pequeñas nubes, entonces dicen, bueno, mañana va a ser buen tiempo. Pero si ven el cielo rojizo, es decir, con arreboles, con cielo nublado, dicen, mañana va a llover. Es decir, pueden anticiparse a lo que va a pasar al día siguiente viendo ciertos acontecimientos del clima. Entonces pueden decir, bueno, cuando sucede estas cosas es porque mañana va a suceder esto. Entonces Jesús le está diciendo, ¿no se dan cuenta de los tiempos espirituales también? ¿No se dan cuenta? Habíamos estado viendo que Jesús, en Mateo 15, del 29 al 31, había estado sanando enfermos de todo tipo, ¿no es cierto? El versículo 30 dice, se acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, ¿no? Jesús esto iba haciendo por todos lados, por todas partes que él iba sanando enfermos, liberando endemoniados, ¿no? Predicando el Evangelio y la gente se arrepentía, creía en él y vivía una vida totalmente cambiada. Entonces, los fariseos, si eran realmente sinceros en su estudio de las Escrituras, sabrían que él era el Mesías. Pero en su hipocresía querían negar que él era el Mesías para poder seguir ellos con su religiosidad en donde tenían el derecho de manipulación de la gente, ¿no? Y sacar producto de eso y seguir teniendo poder y prestigio. La verdad que sea cual fuera la motivación,
La persona que no quiere creer no ve cómo los acontecimientos, no pone atención, cómo los acontecimientos están anticipándonos las cosas que vienen. Lo mismo sucede en este tiempo. Este tiempo nos está mostrando, nos está anticipando lo que las Escrituras están diciendo acerca de las cosas futuras que ya vienen. Que Jesús viene a buscar a los que creen en Él. Esto ya está anticipado, pero aquella persona que se pone terca en su rechazo de Dios, no sabe distinguir el cumplimiento de los tiempos porque rechaza a Jesús, ¿no? Rechaza su palabra, rechaza lo que Jesús ya anticipó. En cambio, aquella persona dócil que busca a Dios y sinceramente reconoce su falta, su pecado, se acerca a Jesús con arrepentimiento y fe, creyendo que Él perdona, que Él restaura, aquella persona dócil de esa manera, que reconoce su situación, pero al mismo tiempo se abraza de Jesús como su Salvador, esa persona ve en los tiempos presentes lo que Jesús ya anticipó y podemos anticiparnos sin ser adivinos, ¿no? Podemos prevenir lo que viene. ¿Y qué viene? Que Cristo viene pronto a buscar a los que creen en Él. Esto, para nosotros que creemos en Él, cada día es más claro. Cada día es más claro. Siempre cuento que cuando yo era chico leía algunas cosas acerca de la segunda venida de Cristo y me parecían fábulas. Fábulas. Por ejemplo, granizo del tamaño de una sandía, para poner un ejemplo, ¿no? Del tamaño de una pelota de rugby, ¿no? Por lo que dice en Apocalipsis, ¿no? Cuando habla de granizo con el peso de un talento, creo que era, ¿no? Entonces yo en aquella época decía, entonces es una fábula. Pero cuando empecé a ver en los tiempos modernos granizo del tamaño de una naranja, entonces ahí empecé a darme cuenta que sí, es factible. Es factible. Es decir, así como pongo ese ejemplo tan mínimo, nos encontramos con muchas cosas que van sucediendo y que en otro tiempo nos parecía increíble que pudiera llegar a suceder y hoy ya nos están mostrando lo que Jesús anticipó. Jesús anticipó, por ejemplo, que en los posteriores tiempos, en los tiempos ya finales, anticipándose a la venida de Él, que iban a pasar guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Estas iban a ser principio de dolores, pero todavía no sería el fin. Todas esas cosas ya han sucedido y siguen sucediendo quizás en algunas con mayor intensidad o por momentos, pero nos van marcando, nos van señalando que los tiempos se acercan. Estamos próximos. Cristo viene a buscar a su iglesia. Los tiempos nos muestran. Así que como podemos anticiparnos si mañana va a llover o va a hacer sol, tengamos esa misma franqueza de buscar a Dios, qué es lo que viene. Y si vos hasta ahora no le entregaste tu vida a Cristo, yo te digo, todo está mostrando, las señales están mostrando que Cristo viene pronto, bastante más pronto que antes, ¿no es cierto? Es inminente la venida de Cristo, es inminente a buscar a los que creen en Él. Los que creen en Él van a ir con Él, y los que no creen en Él no van a ir con Él. Así de claro es la palabra, ¿no es cierto? Entonces, los que creen en Él serán salvos, tendrán vida eterna y van a ir con Él, ¿no? Y los que no creen en Él tendrán vida eterna, sí, pero de condenación, ¿no es cierto? En lo que se describe como una muerte eterna. Entonces, te animo a que dejes atrás la hipocresía de rechazar lo que tu corazón mismo te muestra y busques sinceramente a Jesús. Te arrepientas
y creas en Él. No hagas como estos fariseos. Ahora, volviendo al pasaje de Marcos, capítulo 8, nos encontramos entonces en el versículo 14 con el relato que es continuación, como habíamos dicho, y que conjuga los dos acontecimientos, el de la alimentación de los 4.000 y la demanda de señal, o el rechazo de Jesús a la demanda de señal de los religiosos. Estamos ahora entonces en Marcos capítulo 8, versículo 14. Dice, habían olvidado de traer pan y no traían sino un pan consigo en la barca. Es decir, salieron de Galilea, fueron a un determinado lugar, ahí se encontraron con los fariseos y siguieron en la barca al otro lado, a la otra costa. Y dice, los discípulos solamente llevaban un pan. En Marcos se aclara que llevaban un pan, en Mateo no lo dice, ¿no? Pero llevaban un pan. El versículo 15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12, ¿se acordaban? Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7, ¿se acordaban? Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Bueno, acá tenemos varios temas. Uno es el tema de la multiplicación de los panes y la capacidad que Jesús les daba, les confería, al poner en sus manos la capacidad de multiplicar ese pan. Ellos tenían un pan y era suficiente con un pan, porque si ellos tenían fe podían hacer lo mismo, suponiendo que no alcanzara, ¿no? Lo mismo que había sucedido con los 5.000 y con los 4.000 para ellos. Pero la verdad que no era el tema ese, ¿no es cierto? El tema era la hipocresía de los fariseos. Entonces les dice, cuídense de la hipocresía de los fariseos, cuídense de esa hipocresía. Dice, de la levadura de los fariseos. Vamos a ver estos dos temas conjugados acá, la multiplicación de los panes y la hipocresía de estos fariseos. Se conjugan en este relato ahora. Primero, veamos esta cuestión de los panes. Los discípulos ya habían pasado por 2 experiencias. Como vimos recién cuando leíamos la multiplicación de los 4.000, nosotros, en una fe inmadura, no recordamos lo que Jesús ya hizo. Fíjense cómo esto permanecía, pero Jesús les dice, tenéis el corazón endurecido. Versículo 17. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Quiere decir que tiene que ver con una actitud interna, ¿no? Que nosotros no tenemos fe porque nos resistimos a creer. Nos resistimos queremos racionalizar absolutamente todo y entender todo y tener el control de todas las cosas, de tal manera que nos endurecemos a creer, a recibir. Por eso Jesús hace énfasis que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos y crecer. Tenemos que tener la fe sincera de un niño que no pone peros y no pone objeciones a lo que Jesús hace. Entonces, el corazón endurecido es el de aquel que pone objeciones. Pero sí, y cómo, ¿no es cierto? Objeciones a la enseñanza de Jesús. Entonces, en este caso Jesús les muestra
A ver, ¿se acuerdan lo que pasó con los 5.000? Sí, nos acordamos. ¿Se acuerdan lo que pasó con los 4.000? Sí, nos acordamos. ¿Y por qué sacan ahora lo de los panes si no tienen nada que ver? Está en sus manos la capacidad de multiplicar los panes. Yo ya les enseñé eso. Ahora les estoy tratando de enseñar otra cosa. Ustedes me sacan este tema y no se dan cuenta que yo les quiero enseñar otra cosa. Ya les enseñé que yo, así como el Padre me envió, lo dice en Juan 20, 21, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Jesús les había enseñado con la multiplicación de los panes en los 5.000 hombres y la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? En la multitud de 4.000 hombres. En los dos casos, de esas dos grandes multitudes, estamos hablando de más de 10.000 personas en el primero y más de 8.000 personas en el segundo, en esos dos casos, Jesús trató de mostrarles que era en sus propias manos que se multiplicaban los panes y los peces. Era en sus propias manos, no fue en las manos de Jesús. Ya lo estudiamos oportunamente, pero esto vuelve a verse acá, cuando dice en Marcos 8:6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. En Mateo 15, 36, Mateo 15, 36, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y lo partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Fue en las manos de los discípulos que se multiplicó. En Mateo capítulo 14, en el versículo 19, cuando fue el caso de los 5.000 hombres, dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Es decir, el reparto de los panes que fue de esta manera. Jesús repartió en 12 partes a los 12 discípulos. Y fueron los 12 discípulos los que repartieron los panes a la multitud impresionante de gente que había en ese lugar. Así que nuestra incredulidad consiste en no ser dóciles para aprender lo que Jesús nos quiere enseñar. Jesús nos quiere enseñar en la vida cotidiana cosas, nos quiere entrenar para ser hábiles, aptos, capaces en su ministerio, en lo que Él quiere que después hagamos. Y muchas veces no terminamos de pasar de lo básico para otra cosa superior, y no pasamos de hacerlo de siempre para otra cosa, no sé si superior, pero distinta. ¿Por qué? Porque no aprendemos lo que ya nos quiere enseñar con las cosas cotidianas de la vida. Entonces hay lecciones de entrenamiento que no tienen que ver con algo intelectual, teórico, conocimiento, sino con puesta en práctica de la fe en la vida cotidiana. Hay personas que no saben leer y escribir, no han leído la Biblia, apenas pueden escuchar, digamos, lo que se recibe, pero tienen una fe madura porque han puesto en práctica lo poco que han recibido al escuchar las enseñanzas. Tienen una fe madura porque entienden en la vida cotidiana lo que Jesús les quiere enseñar. Hay otros que por ahí tenemos más conocimiento, porque hemos leído más, porque podemos desarrollar esos conocimientos, pero tenemos una fe inmadura porque no aprendemos lo que Jesús nos quiere enseñar en la vida cotidiana. El endurecimiento del corazón de los discípulos no radicaba en no tener conocimiento, sino en no creer lo que Jesús les quería enseñar en la vida cotidiana. Entonces, en la vida cotidiana es donde Jesús nos entrena para el servicio, para lo que Él tiene preparado para que hagamos después. Los discípulos estaban siendo entrenados con Jesús
para lo que ellos tenían que hacer después, cuando Jesús resucitase y ya no estuviesen con Jesús, con ellos, sino con Jesús en ellos, ¿no? Pero Jesús estaba tratando de enseñarles otra cosa ahora. El tema de la multiplicación de los panes, la capacidad que ellos tenían para eso, que nunca les iba a faltar lo necesario, ya estaba dicho, ya estaba hecho, no tenían por qué volver a ese tema. Jesús ahora les estaba enseñando otra cosa que era más importante que la capacidad que ellos tenían. Y era un problema letal que podían llegar a vivir ellos. Ese problema era el de la levadura de los fariseos. En Marcos señala también la levadura de Herodes. Mateo y Lucas no hacen ese énfasis, ¿no? Pero es interesante ver el pasaje de Lucas, capítulo 12, en el versículo 1, en donde Lucas explica qué es la hipocresía, la levadura de la que Jesús está hablando, y se refiere a la hipocresía. Lucas 12.1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Todo va a salir a luz algún día. Qué vergüenza para nosotros, pero qué gloria para Jesús, que es nuestro Salvador, que por medio de Él, el santo, el puro, el sin mancha, tenemos perdón de nuestros pecados y todas esas vergüenzas, ¿no? Así que, reconociendo nuestras vergüenzas, nos acercamos a Dios. Pero si nosotros no reconocemos todos nuestros actos vergonzosos, ¿no?, somos como los fariseos. Pero dice, cuídense de esa hipocresía, llamada en este caso levadura. Cuídense. En Gálatas 5:20, Pablo, refiriéndose a la hipocresía de la religiosidad, a los que algunos judaizantes querían empujar a los gálatas, diciéndole: si ustedes no se circuncidan y siguen el rito judío, no son completos, no están completos. Entonces, Pablo les enfatiza en toda la epístola a los Gálatas de que en Cristo estamos completos. No necesitamos sumarle algo a la obra de Cristo. Cristo en la cruz pagó nuestros pecados y es suficiente la obra de Cristo para pagar los pecados. No hay nada que nosotros podamos agregar a eso, porque lo que querramos agregar va a estar contaminado. En cambio, Cristo en la cruz derramó su sangre para pagar nuestros pecados, y la fe en Él es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. No hay que agregarle algún rito más o algo con lo que yo pueda pagar lo que yo hice. No hay nada. Pero entonces en Gálatas 5:20 dice, no es Gálatas 5:20, ¿no? Pero bueno, perdónenme, fallé con este versículo, pero lo que dice es, un poco de levadura leuda toda la masa. Esperen a ver si lo puedo encontrar al paso, y si no va a quedar para después. Perdónenme que me confundí de texto, lo anoté mal. Bueno, no lo puedo encontrar ahora así rapidito, ¿no? Y era justamente eso, ¿no? Que no sean hipócritas, porque un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo lo menciona varias veces, ¿no es cierto? Es decir,
un poco de levadura no se refiere a la levadura en sí mismo, ¿no es cierto?, sino a una actitud, que es lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje. La levadura, ¿qué es? Bueno, es una pequeña porción de polvo, ¿no?, que se coloca en la masa y que es mucho más grande. Entonces, esa levadura hace que la masa se infle, ¿no? Todo eso nosotros lo conocemos, ¿no? Pero Jesús habla en Lucas 12, 1, que esa levadura es la hipocresía. Cuando damos lugar a un poquito de hipocresía, un poquito de justificarnos a nosotros mismos, eso es lo que Pablo en Gálatas está queriendo marcar, ¿no? Justificarnos, hacernos creer a nosotros mismos y a los demás que porque hacemos ciertas cosas somos mejores, estamos bien, no tenemos nada de que arrepentirnos. Bueno, esa hipocresía es un poquito, empieza y crece, hace leudar, a inflar de orgullo y de vanidad a las personas que se encaminan por esa conducta. La hipocresía. En Mateo, cuando habla acerca de este diálogo de Jesús con los discípulos, dice en Mateo 16:12, dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Es decir, la doctrina, las enseñanzas. Lo que ellos enseñaban era lo que Pablo en Gálatas está tratando justamente de corregir. Que nosotros, cumpliendo ciertas normas, nos justificamos y somos mejores, mejoramos haciendo esas cosas, ¿no? Es decir, obviamente tenemos que ser obedientes a Dios porque es Dios y las leyes del reino están para que se cumplan y tenemos bendición cuando las cumplimos. Pero nada que yo haga puede agregar algo a lo que hizo Cristo en la cruz. En Colosenses capítulo 3 tenemos un pasaje en donde Pablo justamente vuelve al mismo tema de la hipocresía de las reglas, de las normas, del cumplimiento de religiones, ¿no? Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, a reglas, a normas, a preceptos, a cuestiones religiosas? Os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Es decir, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. La religión no me lo permite. Es lo que dice mucha gente, ¿no? No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso, es decir, no son eternas, no son situaciones o cosas eternas, todas se destruyen con el uso, como las estatuas, por ejemplo. Seguir cualquier cuestión de religión se destruyen con el uso. Y dice el versículo 23 algo muy importante. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, porque sé cómo se hace paso por paso todas las cosas, ¿no? Y me hago muy práctico en seguir todas las... Primero viene esto, después viene aquello y lo sé, ¿no? Ay, qué vergüenza aquel que no lo sabe, se ve que es novato o que no viene nunca, ¿no? Entonces me hago práctico, tengo reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, porque parece muy humilde la persona que sigue todo el rito, y en duro trato del cuerpo, es decir, siguiendo muchas cosas, sacrificios que hacemos para prometer y cumplir, ¿no? Duro trato del cuerpo, ¿no? Todas esas cosas tienen esa reputación, sabiduría voluntario, humildad, duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, cuando llega el momento de la tentación, todas esas cosas no me sirven de nada. Solamente la relación con el Espíritu Santo, que da poder
para superar las tentaciones, para vencer los apetitos de la carne, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Solamente el Espíritu Santo es el que tiene el poder para capacitarnos para vencer los apetitos de la carne. Pero ningún acto religioso puede cambiarnos la vida. Ningún acto religioso. Y la hipocresía consiste en que cumplimos con los actos religiosos y pensamos que ya estamos bien. Pero seguimos con nuestra vida sin ser sinceros con Dios de la inmundicia que hay en nuestro corazón y por lo tanto sin cambio, ¿no? Lo que Dios nos llama es a arrepentirnos buscando con sinceridad su perdón y su restauración, su renovación y el poder del Espíritu Santo para vencer las pruebas y las tentaciones. Ahora, en Marcos capítulo 8, no solamente habla de la levadura de los fariseos, también habla de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes. ¿Se acuerdan que habíamos estado estudiando cuando Herodes había matado a Juan el Bautista? Siguiendo la seducción, digamos, de su hija Salomé, y Salomé siguiendo el consejo de su madre, Herodías, que era la esposa de Felipe, pero dejó a Felipe, hermano de Herodes, dejó a Felipe para ir con su cuñado, ¿no? Entonces, Herodes, frente al desafío, ¿no? Pedime lo que quieras, frente al baile seductor de esa adolescente, pedime lo que quieras, te daría hasta la mitad de mi reino. Entonces Salomé sigue el consejo de su madre y le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y él, para no quedar avergonzado frente a que él cumplía con todas sus promesas, ¿no? Mata a Juan el Bautista. Las cuestiones vergonzosas del poder. Las cuestiones vergonzosas del poder. Eso es la levadura de Herodes. Cómo en la búsqueda de prestigio y de poder, las personas se atan a promesas o a compromisos que los llevan cada vez más a situaciones vergonzosas. Y uno cuando piensa en esto, piensa en situaciones de poder como es el gobierno de un país. Y es claro que Herodes era eso, ¿no? Pero no solamente las cuestiones vergonzosas del poder y el prestigio se ven en el gobierno de un país. También se ve en un grupo de personas en donde alguien con prestigio, que tiene la autoridad de un cargo, de un puesto, de un liderazgo, piensa que tiene poder. Y entonces comienza la manipulación, comienza, digamos, el buscar más y más el prestigio y mantener a la gente dominada bajo esa seducción del poder y del prestigio y comprometido en una hipocresía que es la que llevó a que Herodes caiga en el pecado de matar, decapitar a Juan el Bautista. Pero así, cosas que son impensadas, que alguien las podría llegar a hacer, cuando se busca el prestigio y el poder, se cae. Alguien que busca el prestigio y el poder y queda atado a eso, termina haciendo cosas que antes no se imaginó que iba a hacer. Así que guardaos, dice, de la levadura de los fariseos y de Herodes. La verdad que están muy ligaditas una con la otra, ¿no? Porque tanto el poder religioso como el poder político, es decir, los fariseos y Herodes, históricamente se han unido para manejar grandes masas de gente, ¿no? Históricamente. El primero que lo hizo fue Constantino, ¿no? Cuando él unió
el Imperio Romano, declarando la religión oficial en el Imperio Romano, el cristianismo. De esta manera unió dos poderes. Obviamente que eso trajo una corrupción muy grande, pero a partir de ese momento la espada y la cruz se fueron uniendo históricamente en distintos periodos y en distintos lugares para dominar y manipular a la gente. Pero obviamente que cuando la cruz se une a la espada, deja de ser cruz, ya deja de ser cristianismo y pasa a ser una religión corrupta, ¿no? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, le decía Jesús a los discípulos, ¿no? Y lo mismo, guardados de la levadura de Herodes, que es esa búsqueda de poder. Entonces, los fariseos y Herodes, la cruz y la espada, la religión y el Estado. Bueno, son las distintas formas en que la hipocresía de la religiosidad y la corrupción del poder y el prestigio se unen para destrucción, no hay otra, no tiene otro sentido. Nosotros los cristianos estamos llamados a cuidarnos de estos dos males que históricamente en la humanidad han hecho estragos, de todo tipo, a nivel individual y colectivo, grandes naciones dañadas por este mal de la alianza entre la religión y el poder político. Poder político, entendemos también el poder de las armas, ¿no? Que es lo que pasaba con Herodes. Entonces, Jesús estaba hablándoles... Jesús estaba hablándoles de algo muy importante, que iba a ser trascendente en la historia de la humanidad. Y los discípulos estaban pensando en que se habían olvidado del pan. Qué cosa tremenda, ¿no? Así Jesús nos quiere preparar para grandes temas y quiere desarrollar en nuestra vida grandes temas para que estemos preparados, pero con nuestra fe inmadura, que estamos ocupados en que no tenemos pan, en los problemas de la vida cotidiana, de las necesidades cotidianas, atados a esas cuestiones de las necesidades cotidianas, de pagar la luz, pagar el gas, de comprar esto, comprar aquello, ¿no? Nos privamos de recibir la enseñanza tan importante que Jesús nos quiere dar, preparándonos para su ministerio. Jesús ya les había dado a ellos la enseñanza de qué pasa con la provisión. Jesús provee. Tenían un pan, ese pan se podía multiplicar en tantos panes como fuera necesario para dar de comer a multitudes de gente. ¿Cómo no iba a pasar ahora con ellos, ahí estando en intimidad con el Señor Jesús? No iba a faltar comida, pero ellos estaban tan ocupados en sus problemas cotidianos que no eran capaces de recibir la gran enseñanza que Jesús les quería dar, que era para la historia del cristianismo. Ahora entonces, ¿qué te quiere enseñar Jesús a vos? ¿Qué me quiere enseñar a mí en todos los días, en las cosas cotidianas? Y preocupados por todas las necesidades que son reales. Tenemos necesidades reales, problemas reales, cosas que no podemos negarlos, ¿no? Hoy día hay gente con problemas económicos terribles y no podemos hacer que no pasa nada, ¿no? Pero si vos pones tus manos en las manos de Jesús, esas manos van a multiplicar, tus manos van a multiplicar lo que hace falta para el sustento. Tus manos van a multiplicar. Confía en el Señor. Él tiene multiplicación en tus propias manos. No va a caer del cielo. No pidas señal del cielo. No va a caer del cielo. En tus propias manos se van a multiplicar las cosas para el sustento diario. Pero hay algo mayor que Dios quiere enseñarte en la vida cotidiana. Abrí tu corazón a recibir eso otro mayor que Él tiene para tu vida. Pero no vas a poder recibir ninguna de todas estas cosas
si seguís con la dureza del corazón de rechazar a Dios. Así que si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, tenés que hacerlo ahora. Cristo viene pronto, las señales están dadas. Cada vez es más notorio que Cristo viene pronto a buscar a los que creen en Él. Si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, es el momento que lo hagas ahora. No dejes pasar más tiempo. Habla con Jesús y confesale tus pecados, creyendo que Él en la cruz murió para pagarlos. Él en la cruz derramó su sangre, que es la sangre del nuevo pacto, un pacto entre vos y Dios por su sangre derramada. No hace falta matar ningún animalito. Jesucristo dio el santo, el puro, para hacer un pacto maravilloso y eterno entre vos y Dios y el Padre, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas vida eterna, para que te transformes en su hija, en su hijo, y seas un discípulo, una discípula de Jesús. Así que entregale tu vida a Cristo ahora. Ahí donde estás, o apartate a un lugar privado y habla con Jesús. Cerrá tus ojos y comenzá a hablar con Jesús y decirle que estás arrepentido de tus pecados, que ya no querés rechazar más su enseñanza y su persona, no querés rechazarlo más, y que ahora le entregás tu vida a Él para que Él sea el dueño y el salvador de tu vida. Decile esas cosas a Jesús y recibí el regalo del Espíritu Santo en tu vida y el regalo de la vida eterna. Espero que lo hagas, porque va a cambiar totalmente tu vida. Bueno, que Dios los bendiga. Estamos combinando así de esta manera estas reflexiones acerca de estos pasajes, y el domingo que viene nos volvemos a encontrar a esta hora por La Bautista. Que Dios los bendiga.